Bienvenido, estimado estudiante, en nuestra materia taller de promoción y difusión de los derechos humanos. Segunda sesión, esto es acerca de las actividades programadas. Es decir, estamos acerca de la unidad 3, en donde hablamos del Modelo Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos del siglo XXI. Aquí hablan de las exigencias de este siglo y la importancia de generar un modelo nacional de protección y promoción de los derechos humanos. Este modelo a seguir habla de las Organizaciones Unidas que procura tener un mismo prototipo de protección y la difusión de los derechos humanos. Pero hay ciertas barreras en el derecho, no barreras, sino protección a los mismos, como por ejemplo las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho. Las fuentes formales es la creación del derecho en un determinado momento, como lo establece el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, que es la creación de la ley de una manera rígida, explícita y que se lleve a cabo conforme a lo que establece nuestra Carta Magna. En lo que se refiere a la creación de la ley en el sentido material, pues habla de esta principal promoción y protección, porque en sentido material se refiere al lugar, al tiempo, al espacio, el tipo de sujeto que está analizando y que lo está llevando a cabo. Es por ello que les comparto una tecnolectura para que puedan ustedes tener en cuenta determinados convenios y acuerdos que no solo se llevan a cabo en un determinado lugar, como por ejemplo tenemos la Carta Social de Europa, el Convenio Marco para la Protección de las minorías nacionales, también la Carta de Europa de Lenguas Regionales. Hablamos también de varios ejemplos que viene muy relacionado a su última actividad, la Carta Africana de los Derechos Humanos del Pueblo. Es un libro extenso que les adjunto el link, pero es muy productivo en el aspecto que para la última actividad puedes ustedes considerar. Recuerden que van a elegir algún caso en concreto de estos, como los que también se presentan en el libro que les hago hincapié. Recordemos nosotros que estas exigencias del siglo XXI habla que los derechos nacionales son vistos de una forma general como derechos en protección civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, educativos. Incluso estábamos viendo que existen derechos humanos como la protección a un medio ambiente digno, que es tema también de hoy en día, que no solo podía provocar una guerra civil, esperemos no guerra sucia, ¿verdad?, en el futuro, pero que debemos tener en cuenta como un hincapié a esos mismos. Esto, lo que se refiere la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con sede en Washington, también es importante porque da hincapié a fundamentar estos derechos como una organización de nuestros estados americanos, incluidos nosotros, ¿no? El homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, el por qué, y tratar este tema de la última unidad, es decir, del último ejemplo que se solicita como actividad final, es hablar no solo desde un punto de vista de investigación, sino también desde un punto de vista crítico, ver cómo el término de paridad de género o el término feminicidio o bien el término de violencia contra la mujer, o bien no solo contra la mujer, con determinado rubro que sea, que esté en peligro o que se ostente o bien tenga a bien sentirse vulnerado para la violación de alguno de sus derechos fundamentales. Es muy importante que nosotros lo podamos considerar y hacerlo ver. De antemano, no me preocupa, pero me ocupa tomar en cuenta sus participaciones. No se olviden de comentar en foro, no veo comentarios como tales, necesito su presentación, necesito datos indispensables de ustedes y sobre todo sus visitas. Hay quien ya visitó, ya vio su actividad, pero aún así les recuerdo su participación. Les hablo, por ejemplo, en este caso, hablo del convenio contra la tortura, la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, el Consejo de Europa y los derechos humanos. Aquí, este Consejo de Europa, en Europa es un auge muy indispensable para tomar en cuenta la importancia de nuestros derechos humanos.
Entonces, no es solo tomar en cuenta a Europa, es tomar en cuenta temas centrales en donde entra la América Latina. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo. Si alguno de estos temas te llama digamos, el auge de poderlo investigar y tienes este material que te estoy proporcionando para que tú te puedas guiar, con toda la razón lo puedes utilizar y hacérmelo saber en tu actividad. Aquí, como bien dice, y América del Norte y Europa, a finales del siglo XVIII, es sin ningún género de duda la Revolución Francesa quien otorga Carta de Naturaleza de los Derechos Humanos con aprobación de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, esta importante declaración y todo el movimiento de la Ilustración no se va a mostrar especialmente proclives a la afirmación de los derechos de las mujeres, sobre todo en lo que hacía referencia a su participación en la vida política. Como ha señalado al respecto el autor, el no reconocimiento de sus derechos a la participación política implicaba una contradicción evidente de los principios revolucionarios, es decir, a los del nuevo siglo, y en especial en el principio de igualdad de derechos. No obstante, del impulso revolucionario en Francia va a ir surgiendo voces que reclaman una cierta presencia de los derechos de las mujeres. Los ejemplos más claros en esta línea serían, nos habla de las Olimpiadas, nos habla también de, en la misma época en que escribieron, los determinado Condorcet y Orling, lo hace Gran Bretaña, quien en su obra menciona, se convierte en una de las precursoras del movimiento feminista británico. Estas aportaciones van a constituir el primer intento a afirmar los derechos de la mujer en el plano jurídico. Hay que señalar cómo la situación de la mujer en el terreno jurídico ha sido y sigue siendo en muchos países una situación caracterizada por una profunda desigualdad. Importante que nosotros podamos analizar el caso que ustedes consideren de la Constitución, tomar en cuenta los artículos primero constitucional, por entre otros, del 1 al 29, lo que son los derechos humanos fundamentales, es súper mega importante, así tomar en consideración el 133, el 136 constitucional, y si no menoscabar el sexto y el séptimo, y por qué no, el octavo, el derecho de petición también. Tengan excelente tarde, muchísimas gracias. Espero puedan comunicarse. Hasta luego. Tengan un excelente día.